¿Qué tal? Mi nombre es Gilberto Pineda Martínez, estudiante del cuarto semestre del doctorado en educación en el Corporativo de Universidades de Competencias Educativas y Profesionales. Nos encontramos en la asignatura Didáctica y Avances Tecnológicos, Unidad 5, Tecnologías para el Aprendizaje y Desafíos Curriculares. Actividad 1, Video sobre la tecnología e información. Tecnologías e información. Partimos que las instituciones educativas pues han luchado por incorporar los avances de la ciencia, el conocimiento y la tecnología. Estas adaptaciones a los nuevos entornos son los que han determinado a su vez nuevos avances en estos campos. El fin educativo, ya sea utilitario o bien social, pasa por innovaciones cuyo impacto modifica procesos, resultados y eventualmente ahorra costos. Es decir, la innovación per se no tiene sentido. Esta importa cuando su aporte modifica para mejorar. Ya se ha establecido que precisamente todo país que vincula la tecnología y la información como parte de su desarrollo social, pues ha generado infinidad de beneficios. Tal es así, en este escenario de pandemia nos demostró los grandes retos que el ser humano tiene que enfrentar día a día. Y por una parte hablamos precisamente de la implementación de tecnologías e información para permitir al ser humano seguir desarrollando sus actividades incluso sin estar presente en su área de trabajo, a distancia. La propia inversión en cuanto a la ciencia permite hasta el momento generar un mecanismo de protección contra, por ejemplo, el escenario del COVID en la que nos encontramos y que aún en el mundo sigue activo, sigue vigente y que precisamente los estados al direccionar el apoyo al avance científico, al avance del conocimiento y al avance de la tecnología es lo que ha permitido en sobresalir ante estos eventos catastróficos de la humanidad. Por ello, la inversión en tecnología, en cuanto a ciencia y conocimiento, indiscutiblemente es lo que permite que cualquier país, que cualquier sociedad desarrolle habilidades en este escenario de modernidad y posmodernidad. Por consiguiente, la innovación de las tecnologías de la información y comunicación, el mayor impacto y utilidad que se ha tenido en cuanto a esta misma innovación de las TICs en la educación, pues es la facilidad para acceder a una gran cantidad de información a través de Internet. De acuerdo a los estudios de Hilbert y López, publicado en Science, se señala que la cantidad de información generada por la humanidad hasta el año 2007 se estimaba en 295 exabytes, aumentando en 2011 a 600 exabytes, lo que equivale a 1 trillón de bytes. Esto que corresponde a una capacidad que puede contener 1 millón de ordenadores actuales. En el mismo estudio se hace referencia al dominio de la tecnología digital sobre la analógica, puesto que la mayor parte de la memoria tecnológica ha estado en formato digital desde principios de los años 2000 y para 2007 alcanzó el 94%. Entonces, para que se tenga un marco de referencia sobre la cantidad de información que se ha producido del 2000 a la fecha, es impresionante y se dimensiona lo que se requeriría para almacenar formalmente todo ese conocimiento que existe en la nube. Entonces, es algo interesante en tomar de referencia toda esta información que el ser humano puede acceder a través del empleo de las tecnologías de la información y comunicación. Claro está que el mayor contenido de esta información, pues debe de ser hasta cierto punto controlado, toda vez que no toda esa información es funcional, es de calidad
y lejos de beneficiar puede ser todo lo contrario. Por ello, que si bien se tiene una inmesurable cantidad de información, pues sí se requiere un proceso de organización de la misma para identificar cuál es ese conocimiento significativo. La era de la posverdad se hace referencia a circunstancias en las cuales los hechos objetivos y concretos pierden influencia en la formación de la opinión pública en comparación con las emociones y las creencias personales. Otras cuestiones que se deben tomar en cuenta es que la información puede estar sesgada por intereses de diversa naturaleza, presentar datos incompletos o ser completamente falsa, lo cual también implica una responsabilidad para el manejo de la información, de tal forma que incluso, como se muestra, no toda la información está respaldada o tiene una metodología para soportar una idea central, una investigación formal o propiamente simplemente transferir o transmitir una noticia. Entonces, eso implica también un grado de responsabilidad de quien maneje esa información para también tener la capacidad de elegir cuál es la relevante y separar incluso aquella información que puede ser dañina, ¿sí? Tanto para uno mismo como para un tercero, en la medida en que se difunda. De tal forma que se requiere formalmente separar aquel conocimiento significativo e incluso, ¿sí? Para impedir la difusión del conocimiento destructivo o negativo que se puede generar y considerar en la nube digital. Por su parte, los autores Wantz y Strong establecen que en 1996 realizaron un estudio sobre los atributos que deben poseer en cuanto a la información para saber considerar cuál es aquella de calidad, y de ahí que se establecieron 15 aspectos que fueron agrupados en 4 categorías y pueden tomarse en cuenta para cada contexto en lo particular. Y se señala bajo la siguiente estructura. Primero, la información debe de ser intrínseca, es decir, que el contexto no determine la calidad, tomando en cuenta su credibilidad, precisión, objetividad y reputación. Dos, dependiendo del contexto, se tiene en cuenta el entorno, tomando el valor agregado, relevancia, oportunidad y que la información esté completa, claramente. Tres, representación. Refleja la importancia en la presentación de los datos, incluyendo las dimensiones, la facilidad de presentación y comprensión, así como la consistencia y representación concisa. Y finalmente, 4, accesibilidad. Abarca las dimensiones sobre la disponibilidad de los datos y cómo están protegidos del uso no autorizado. Entonces, este esquema de actuación, pues sí nos permite establecer un filtro en cuanto al contenido y en el uso del mismo para hacer de una manera más responsable el manejo de información que hasta cierto punto, pasando por este esquema de valoración, pues pudiera acercarse ya a un conocimiento de mayor calidad. Información excesiva. Resulta de vital importancia distinguir, saber discernir cuál es la información confiable de la información espuria. La difusión de publicaciones sin control de calidad han propiciado que deban desarrollarse ciertas habilidades que permitan identificar la información útil y válida de la que no es. E incluso los gobiernos ya hablan sobre regular y restringir cierta información que puede resultar dañina en la medida en que no se controle. Pero al final, ustedes, nosotros, cualquier persona que interactúe en la nube debe de tener pues ese sentido común para ubicar cuál es esa información excesiva que no se requiere difundir y que a su vez solamente emplearemos la que le daríamos uso y que tenga un significado para nosotros mismos en cuanto al empleo de esa misma información. En cuanto a curaduría de contenido, parte de la necesidad del manejo de la información que ha surgido la curaduría de contenidos. ¿Esto qué implica?
Es un concepto desarrollado en el mundo de la mercadotecnia por Rohit Bhargava y actualmente se ha adoptado en otros campos de conocimiento. ¿En qué consiste? Se hace referencia a la actividad de encontrar, agrupar, organizar y compartir continuamente el mejor y más relevante contenido en un tema específico en línea. De ahí que se pueden ubicar algunos foros de discusión donde se intercambia conocimiento, donde se intercambia información que tiene que ver con una línea de investigación específica y que a través de esta agrupación, organización, control, ya puede pasar a compartir y que hasta cierto punto está validado por quienes construyen este grupo y que al final puede también representar un filtro de la información que manejan para posteriormente compartir con personas que tengan afinidad con el tema, pero ya pasado por este enfoque de crítica y de análisis. De ahí que se habla de 5 modelos potenciales. En 2011, Rohit Bhargava propuso 5 modelos potenciales para implementar la curación de contenidos. Se habla primero que nada de la agregación. Se toma en cuenta la información más relevante sobre un tema en particular en una sola ubicación, por lo que en este caso se pueden tener cientos de piezas de material origen, pero solo el hecho de que está en un solo lugar ya tiene un alto valor para personas interesadas en un tema en particular. Asimismo, destilación, el acto de curar la información en un formato más simplista, donde solo las ideas más importantes son compartidas y como resultado puede haber un poco de contenido adicional que se pierde por razones de simplicidad. El valor proviene del hecho de que cualquier persona que dirige ese contenido ya no tiene que lidiar con un alto volumen de información. Un tercer punto, elevación. Se refiere a la curaduría con la misión de identificar una tendencia más amplia a la visión de reflexiones diarias más pequeñas publicados en línea. Entonces, se dan cuenta, esto genera un filtro específico en cuanto al manejo de la información que hace metafóricamente un proceso de curación de contenidos similar a cualquier proceso de destilación de un líquido, de una infusión de una sustancia, pero que en esta metáfora se aplica precisamente al modelo potencial de contenidos en el ciberespacio. Continuando con este enfoque de los 5 modelos potenciales que propone Rohit Bhargava, continuamos con el 4. Mashup. Se toman múltiples puntos de vista sobre un tema en particular y se comparten en un solo lugar. Más ampliamente puede ofrecer una forma de crear algo nuevo mientras se sigan usando la restauración de contenidos con base para ello porque se están construyendo sobre el contenido existente. Y cronología. Es una forma de curación que reúne la información histórica organizada en función del tiempo para mostrar una evolución de la compresión de un tema en particular. Entonces, estos 5 modelos potenciales pues van construyendo desde la base de un conocimiento específico que pudiera estar desorganizado inicialmente, pero en la medida en que se van aplicando estos puntos, se va seleccionando información, se va incluso construyendo nueva información, pero partiendo de contenido específico y conlleva a establecer conocimiento significativo. Por consiguiente, la curaduría de contenido establece como idea central que de contenido no es agregar más contenido o sobrecargar de información, sino dar sentido a esa información reuniendo lo que es más importante. Entonces, la avalancha de información, así como su rapidez de generación y obsolencia, así como las dificultades para el acceso a la información de calidad, va a sugerir la inminente necesidad de una estructura cognitiva que va a permitir a los individuos conocer, pues, esta nueva realidad, de adaptarse a ella, de alfabetizarse, sobre todo en el manejo de la información y apropiarse de las
diversas tecnologías y métodos que permitan al individuo gestionar apropiadamente la información en todo momento, en todo lugar, en todo ámbito de desempeño, ya que se puede aplicar incluso determinadas herramientas, aplicaciones digitales que hacen este proceso de ubicar ideas centrales, de eliminar contenido que sobra o que no tiene relevancia, y de ahí que se van estableciendo ideas. Pero al final, esta inteligencia artificial pues jamás va a desplazar el intelecto humano en dotar del cuál es el contenido más significativo, pues es indiscutiblemente de la capacidad analítica de las personas. Si bien la inteligencia artificial brinda cierto apoyo, puede incluso eliminar información que consideraban relevante o modificar la idea central por no procesar correctamente la información, pero al final son herramientas de apoyo. Cito mis fuentes de información: Sevilla, Tarasou Luna, 2017, Educar en la Hora Digital, Docencia, Tecnología y Aprendizaje, que parte de las páginas 96 a las 97, perdón, de la 96 a la 99, de la editorial Pandora, Sociedad Anónima de Capital Variable México. Por su atención, muchas gracias.